Saramago decía que la única arma que tenemos frente al neoliberalismo es la conciencia, y pienso que tiene mucha razón, ¿no? En el momento que empiezas a preguntarte por qué de ciertas cosas que desde siempre nos han marcado, nos han dicho que eran así, pues cuando vas detrás de esto y encuentras de que al final va todo de mano de ciertas personas poderosas que tienen intereses, que nos coaccionan, que no nos dejan desarrollarnos ni ser felices, pues su perspectiva frente a la vida cambia, entonces su poder se debilita. Entonces es muy interesante entender y descubrir el término egregor. Los egregores se definen como ese campo electromagnético que se genera cuando un grupo de personas piensan y sienten lo mismo, ¿vale? En nuestra sociedad viene regida todo por egregores, pero sobre todo negativos, con la competición. Tenemos la competición en todos los lados. Nos han prostituido el significado de bondad. Nos hacen creer que ser bueno es ser mejor. Y yo creo que ser bueno es el que hace buenas acciones. Entonces, esa es una principal de las armas que utilizan para separarnos. Entonces, es el hándicap que cada uno tiene que afrontar para poder llegar a esa unión. Todos tenemos nuestro ego creado a partir de nuestras percepciones, de nuestras experiencias, de nuestros bloqueos. Y es que, claro, desde pequeños no tenemos educación emocional, entonces es difícil gestionar esto. Entonces, os recomiendo que cada uno, por su parte, pueda empezar con la información que estamos compartiendo aquí. Hay una serie de documentales que van muy bien para definir mentalmente lo que estamos hablando. Claro, todo esto va muy ligado a conceptos mentales y emocionales que no se plasman en el campo físico del día a día. Pero si cada uno de nosotros hacemos ese trabajo interior, la situación puede cambiar. Porque en el momento que tú cambias tu percepción frente a la vida, cambias también de las personas que tienes a tu alrededor. A lo mejor no de primeras todos te siguen el modelo, pero cuando ven que te empiezan a ir las cosas mejor, a ellos se les contagia. Y es la manera de hacerlo desde dentro, poquito a poco. Esto que está pasando es como un virus que nos está infectando a todos. Pero no es el coronavirus, sino es el virus de la codicia que tienen algunos. Entonces, tenemos que actuar como un antivirus. Y la mejor manera para empezar con ello es que cada uno empecemos a afrontar nuestro ego y entendamos de que todos somos hermanos, que todos queremos vivir en amor, ser felices, en un mundo sin miedo. Gracias. Derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título vinculan a todos los poderes públicos, solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial. Podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1a. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencias y sumariedad, y en su caso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicada a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. Suspensión de los derechos y libertades, artículo 55. Ahora entenderéis el cometido que hay por el estado de alarma, que es falso, que no se puede aplicar un estado de alarma con confinamiento. Y ahora entenderéis el porqué. Los derechos reconocidos en los artículos 17 y 18, apartados 2 y 3 del artículo 19 y 20, apartados de 1.a y D y 5, artículos 21 y 28, apartado del 12, artículo... Granito de arena. Y nada, empezamos. ¿Qué es la globalización? Es un proceso. La globalización es un proceso por el cual las economías y mercados, con el desarrollo de mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. O sea, dependemos cada vez más de los gobiernos, como digamos, en la sombra. Correcto. Ejemplos: FMI, bancos centrales, organizaciones mundiales de la salud, etcétera, etcétera. Agencias espaciales. Bien, empecemos aclarando
que la Tierra o el mundo es redondo, o si acaso pues no lo sabíamos. Yo estoy completamente en desacuerdo con esto, pero bueno, o al menos en efectos prácticos. Lo es una esfera y por lo tanto se puede decir que es un globo. De ahí el proceso llamado globalización. ¿Cómo se está distribuyendo la riqueza en este proceso social de la globalización? La mayoría de la riqueza del mundo está concentrada en una pequeña minoría de su población. Y esa pequeña minoría se llena los bolsillos mientras controla la economía global. Mientras tanto, el resto de personas de este planeta viven con lo justo, incluso con menos. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de las multinacionales y transnacionales? Esas empresas llegan, se instalan y destruyen la competencia local, llevándose consigo las ganancias y sus respectivos países de origen. ¿Pero generan empleo de verdad? Claro, generan empleo, con unos sueldos deprimentes y ridículos, y en muchos casos en situaciones muy cuestionables. El proceso de los ricos son más ricos y los desfavorecidos siguen igual o peor que antes. La globalización hace que el poder esté en las manos de las élites, las cuales con su poder económico presionan, controlan y manipulan al sistema político de cada país para que trabaje en beneficio de las élites en vez de para el pueblo, como debería de serlo. A estas empresas o compañías solo les interesa que el consumo prevalezca a toda costa y que el dinero siga fluyendo en una dirección, y mientras tanto nosotros estamos distraídos con nuestras superfulas, nuevas adquisiciones, y no nos cuestionemos en el mundo que estamos viviendo y quienes están tomando las decisiones en este nuevo orden mundial. Efectos. ¿Os suenan países muy globalizados que hayan rescatado a bancos antes que a su población? ¿Os suena esa famosa palabra llamada privatización? Empresas del pueblo que han sido vendidas por el político de turno a lobbies de multinacionales sin ningún pudor, sin ningún resentimiento, a cambio de algún sobre o de algún puesto de consejero en dicha empresa. ¿Os suena que sepáis que todo lo hacen los lobbies privados, compran para dar beneficios? Perdonad un momentito. Vale, sí, perdona. Los lobbies privados compran las empresas que tienen beneficios, nunca comprarán una que no diera beneficio. ¿Ves hasta qué punto está afectando este nuevo orden mundial? Bueno, ¿cómo empezó la crisis del COVID-19? Pues empezó en China, el 25 de diciembre, una fecha bastante... que nacen todos los dioses de todas las religiones. Un virus super mega contagioso que, aunque es altamente contagioso, solo afectó a una ciudad en China, a Wuhan, a ninguna ciudad alrededor, ni a Pekín, ni a Shanghái, ni a Shenzhen, ni a Cantón, etcétera, etcétera. Tal virus se quedó en dicha ciudad, sin contagiar a las de su alrededor. Y hasta el día 27 de febrero del 2020 no se confirma el primer caso de COVID-19 en Europa. El primer caso fue en Tilburgo, Países Bajos, un holandés de 57 años que había llevado a los Países Bajos desde Italia. Y desde ahí empieza el show, la pandemia. Cualquier medio, tanto televisivo, radiofónico y de internet, nos inundaba información con la pandemia y con estadísticas y contagios y muertes, como metralletas. Recuerdo que ya no se escuchaba ninguna muerte por otras causas: gripe, neumonía, cáncer, enfermedades del sistema circulatorio, etcétera, etcétera. Todo el mundo moría de COVID. Y al fallecido no se le podía ver ni practicar autopsia, incineración, porque la autopsia se vería que esa persona no murió de COVID, sino de alguna patología. Vale, hasta ahí tenemos en marcha una pandemia de un virus mega contagioso que pone a la sociedad en un estado de pánico, y los gobiernos también entran en pánico. Y como estamos en Europa y por tanto somos un país que pertenece a los de la globalización, ya nos ponemos en comunión con la Organización Mundial de la Salud, OMS. Organización Mundial de la Salud, un organismo perteneciente a las Naciones Unidas, fundado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos
el máximo grande de salud, definida en su Constitución como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Si lo buscáis en Google lo veréis. Eso es neoingeniería social, ¿ok? Vale, hasta aquí tenemos cómo empezó la crisis del COVID y cómo se ha ido introduciendo en nuestra sociedad a nivel global y de la mano de quién ha venido, ingeniería social. A día de hoy, la OMS ha sido expulsada de Tanzania y de Burundi, África. El 29 de mayo de 2020, el presidente de Estados Unidos anunció que pondría fin a la relación de su país con la Organización Mundial de la Salud, a la que cuestiona por el manejo de la crisis del coronavirus. En abril, Trump había suspendido temporalmente las contribuciones de su país al presupuesto de la OMS, estimado en unos 450 millones de dólares americanos, equivalentes al 15% del presupuesto de la institución. El señor Trump también acusó a China de haber presionado a la OMS para que engañara al mundo cuando en ese país descubrieron la enfermedad. Aso Taro, vicepresidente ministro de Japón, a finales de marzo decía esto en una sesión parlamentaria. La gente piensa en Japón que la OMS no debería llamarse Organización Mundial de la Salud, debería renombrarse como OCC, Organización China de la Salud. Palabras textuales del viceministro de Japón, Aso Taro. Podéis corroborarlo en Google, YouTube, etcétera, etcétera. Mi deliberación es consenso que en los últimos años Occidente ha ido descuidando a la OMS a favor de otros centros de poder más relevantes como el FMI, OMC o OTAN, y dejando a la OMS al borde de la irrelevancia operativa y con un menguante presupuesto. Así que tras el brote del SARS del 2003, China había comprendido el verdadero potencial de controlar este gigante en casos de crisis sanitaria. Estos señores dan mucho que pensar. Volvemos al contagio, el continente africano. ¿Qué pasó en Tanzania? Fue la OMS con sus famosos PCRs. Hicieron pruebas, cogieron una papaya, la llamaron Elizabeth Anne, 26 años, mujer. Los resultados de la papaya dieron positivo, tenía el coronavirus. Cogieron muestras de un pájaro llamado cane, también positivo. Obtuvieron muestras de una cabra, también positivo. Obtuvieron una de oveja, dio negativo, suerte. En fin, una broma. El presidente de Burundi, el 14 de mayo, en una carta dirigida a la sede de la OMS, haciendo público, había ordenado que salieran inmediatamente la OMS y sus 3 acompañantes, el dirigente y sus 3 acompañantes. Tenían 15 días. Bien, el 9 de junio mueren en extrañas circunstancias, 55 años. A estas con nosotras, o estás con nosotros o estás en contra. El mensaje es claro. El presidente de Madagascar, Adri Rajoelina, acusó a la OMS de querer sobornar a Adri. O sea, acusó que le querían sobornar con 20 millones de dólares para que guardara silencio sobre una cura con una planta artemisia. Artemisia es una planta que se importó a Madagascar en 1970 desde China para tratar la malaria. Imaginaros, una planta cura el mayor virus de la historia en 10 días, el mismo tiempo que la malaria. Imaginaros la cara de las farmacias. En fin, compañeros, vivimos en una matriz dirigida por unos poderes y élites que nos quieren cohibir de muchos derechos y libertades. Mantener los ojos abiertos y seguir en la lucha. Fuerza, compañeros. ¡Gracias! Hola, ¿alguien quiere hablar? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Sebastián. A ver, todo el mundo necesita pelear por España y no dejéis que si vuestros niños vean solo la tele, que estudien, fumen o algo. Sumen y restan. Sumen y restas. No dejéis a vuestros niños que siempre ven la tele, no. Que hagan restos sumas. Y haced caso a mi padre por vuestras abuelas o vuestros abuelos. Gracias. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguna pregunta? Muy bien.
Nos vemos. Hola. Bueno, soy una madre de familia que no quise abortar. Muy bien. A la mujer, hoy, durante muchos años, la han estado manipulando. Muy bien manipulada. Y con sus fetos están haciendo una gran fortuna. Pero las mujeres que abortan son ignorantes de todo eso. Así que, por favor, sed responsables, que si sois libres para acostaros y placer podéis tener, tenéis también que ser responsables para, si engendráis, tenerlos que criar. Como yo hice, sola. Toda la familia me dio la espalda, me dio igual. Me cogí mi trabajo, me formé mi propio trabajo, que entonces era la crisis del petróleo. Mucha crisis. Tengo 70 años. 70 años y he luchado por este país. Así que ahora que tenéis mucho más dinero, mucho más estudio, mucho más educación, ¿qué coño estáis haciendo todos en casa?